Qué rico tener de regreso en esta nueva temporada a nuestra querida Montserrat Bordas, una experta en temas de la primera infancia, de los 0 a los 6, así como en lactancia, en sueño. Es mucho lo que puedes aportar a la familia al borde. Psicopedagoga y consultora educativa Montserrat Bordas en casita. Monse, bienvenida ante todo a nuestra casita nueva, la X102. Muy feliz de estar aquí. Monse, cuando hablábamos de los posibles temas, me encantó que tú planteabas que esto era importante, destacar lo que está pasando con la brecha entre lo que le enseña la escuela a nuestros niños versus lo que realmente ellos necesitan y cómo podemos ahí los padres entrar a completar esa preparación que a veces creemos que se quedó como un TBT. Sí. Realmente es un tema muy interesante. Recibo mucho en consulta padres con diagnósticos, niños con situaciones que sí es evidente que existen, pero a veces es sobrediagnosticado o sobreidentificado, más bien porque el ambiente en el que nuestros niños están aprendiendo no necesariamente va de la mano de lo que necesitan hoy en día, ni lo que el mundo espera de ellos cuando terminen su escolaridad. Cuando tú dices de lo que necesitan hoy en día, ¿tú estás hablando en cuanto a tecnología o en su manera particular de aprender de cada niño? Bueno, de todo, la tecnología, la manera de aprender, la forma en la que el colegio y la escuela fue establecida en el siglo XIX para producir empleados. Copy-paste, o sea, ¿qué necesitamos para la línea de producción? ¿Qué necesitamos? Personas obedientes, que sigan reglas y que hagan lo que se le pide. Entonces el mundo ha cambiado muchísimo y seguimos dentro de todo con el mismo plan. Los niños pasan mucho tiempo sentados escuchando, mucho tiempo memorizando, mucho tiempo haciendo actividades iguales todos. Entonces estamos cohibiéndolos de esos espacios que necesitan, que es lo que el mundo está exigiendo de ellos cuando llegan, que es el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el manejo de tiempo, la colaboración más que la competencia. Entonces vemos que, y obviamente las aulas se ven más modernas, usamos tecnología en las aulas, pero vemos que la manera de enseñar sigue siendo esa misma manera que venimos trayendo desde ese siglo. Justamente anoche tuve una conversación casualmente con nuestra querida Carmen Rodríguez, que es de Despierta con la X, que estábamos hablando de que ella tiene su hijo en un colegio donde el método de enseñanza es diferente. Y cuando ella lo explica, básicamente ella está diciendo que el modelo educativo es más centrado en que el niño es el protagonista e incluso trabajan como más los semestres por proyectos, tienen un taller en la escuela, en el colegio donde está, tienen un taller de carpintería, donde también ponen primero que el aprendizaje de los niños vienen de temas que los mismos niños sugieren y hacen entender al niño como que viene del interés de él y como que le busca la manera. Y luego, otra persona que estaba en la conversación dijo que eso se llama el método Reggio Emilia, lo tuve que buscar. Sí. Hablemos un poquito como de métodos de enseñanza que tal vez aparentemente sí tienen algunos colegios en República Dominicana y realmente son estos métodos. Cuando yo lo escuché me lo encontré bonito y al mismo tiempo no lo entiendo porque vengo de un método tradicional, otro método tradicional. ¿Qué tan eficiente y qué tan efectivos nosotros buscar estos colegios que ofrecen métodos de enseñanza tan novedosos, donde están más centrados a una modalidad un poquito más creativa? Bueno, lo primero es que no son la mayoría, que todavía estamos en planes, vamos a decir, muy principiantes en este tipo de modelo. Reggio Emilia se aplica mucho en los niveles de preescolar y la infancia, la primera infancia, pero la escolaridad llega hasta los 18 años. Entonces, ¿qué está pasando cuando llegan a esa etapa de bachillerato? ¿Qué está pasando en esos niveles más grandes? Entonces, sí, pueden ser modelos y ejemplos, pero no es lo que la mayoría está recibiendo. Y otro punto importante es que así como en la medicina, que toma muchos años nosotros adoptar un cambio, mostrar esa evidencia, cambiar un medicamento, darnos cuenta que algo no está funcionando, en la educación ha tomado mucho más tiempo esa evolución. O sea, ¿cuánto tiempo va a tomar para que esa experiencia que tienen los hijos de esa persona la pueda tener la mayoría? Todavía la gran mayoría de los colegios y escuelas son un sistema completamente tradicional de memorización, de actividades estando tranquilitos, quietos, escuchando al maestro. O sea, no se llevan de los intereses de los niños. Ahora, estos modelos sí pueden funcionar. Ahora, tenemos que adaptarlos o aplatanarlos, ¿verdad?, a la realidad de nuestros niños y de nuestra cultura y de también los estándares que requiere el ministerio de cada uno de los países donde se implementa. Entonces, esta metodología, ¿cómo es que se llama? Reggio Emilia. Ok, hay otra que es Child-Led Learning, muy parecida. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
Bueno, depende. Bueno, primero una que Reggio Emilia fue la que la fundó, la creó, tipo María Montessori, que también tiene su línea. Ajá. Varían los manipulativos, la forma. Hay diferentes maneras del niño exponer o tener propuestas de juego. Play-based learning es más o menos lo mismo. O sea, es poner propuestas para que el niño, a través de sus intereses y curiosidades, vaya explorando el ambiente y aprendiendo. Entonces, el maestro propone, pero no es que propone, vamos a aprender la letra A, sino que tal vez manipulativos, sonidos, canciones, donde a través de esos intereses los niños van aprendiendo. Ahora, ¿qué pasa? Ese enfoque o ese giro se ha dado mucho en el nivel preescolar. Pero y luego llegamos a primaria, a memorización, estar tranquilitos en la silla, copiar, hacer. Entonces, eso es lo que yo entiendo que no está al día con los tiempos. Y la tecnología en ese aspecto, porque hablas, ¿verdad?, de que debemos de actualizarnos en la manera de que nuestros niños aprenden. La tecnología es un tema súper controversial, digamos, porque incluso recibimos un especialista en estos días hablando de lo quizás desafortunado que es exponer a niños en cierta edad o en época de colegio, hasta, digamos, primaria, a iPads y ese tipo de herramientas. ¿Qué opinión te merece a ti? Bueno, la educación concreta es fundamental. Motora fina, motora gruesa, o sea, el evitar la tecnología lo más que se pueda dentro de los primeros años de vida es esencial para el desarrollo del cerebro. O sea, esto está demostrado. Ahora bien, yo como especialista entiendo que no podemos irnos a los extremos, porque la realidad del día a día es que nosotros estamos constantemente conectados. Entonces, para mí es poder determinar qué tiempo amerita poner límites a esa tecnología, tratar de que no sea en esos primeros 2, 3 años de vida, pero realmente esa es la realidad, o sea, van a tener exposición, van a tener pantallas, los adultos pasamos el día entero en pantallas, entonces para mí es algo que tenemos nosotros los adultos primero que aprender a modelar y a medirnos nosotros, porque al final del día no hacemos nada con que mi hijo en mi casa no toque una pantalla, pero cada vez que visita un amigo o va a un lugar o hay espacios que ofrecen incluso salas de espera que ofrecen la tecnología para que los niños esperen. Monse, sin embargo, ahora yo te pregunto, tomando en cuenta que la realidad es que los métodos novedosos los tenemos para niños pequeños. Yo escuchaba una mamá el otro día que decía que estaba en un colegio, lamentablemente no recuerdo el nombre, que era como un jardín, como un patio, como un campo, pero que ya el niño salía de ahí, era un preescolar. Sí, hay varios preescolares ahora que tienen la propuesta de bosque escuela. Ajá, entonces, pero bueno, luego llega la primaria y la secundaria y nos vamos a lo tradicional, que es lo que tenemos. Qué triste. Hay modelos, la verdad es que no podemos decir que no hay ninguno, pero no hay suficiente y no hay suficiente, vamos a decir, conciencia. La de pregunta que tiene es, que haber un cambio. ya que no hay suficientes y que la mayoría hemos tenido que poner a nuestros hijos en escuelas tradicionales, unas quizás mejores que otras, ¿cuál es la herramienta que tú nos das a los padres para nosotros poder aportar ese granito de arena para ver con qué podemos complementar esa educación que tenga el tema de la creatividad, del liderazgo, de tantos aspectos que yo siento igual que tú que se están quedando fuera? Y aparte de nosotros como padres, ¿qué puede hacer una institución educativa para convertirse en ese cambio? Porque como tú bien mencionas, y Ingrid también creo que lo mencionó hace un momento, hay opciones, pero al final Son limitadas. son de chiquito. Sí. Bueno, primero para los padres es mantener siempre esa apertura de que los niños puedan ir a clases al aire libre, de que se ejerciten, de que busquen eso de que ahora hay robótica, diferentes áreas en las que ellos puedan ejercer ese pensamiento crítico, ese pensamiento creativo. También los padres, la manera en la que medimos y comparamos a los niños. O sea, vengo de esa primicia donde dije, llegan muchos casos de niños con un diagnóstico que tal vez no es el niño que tiene una situación, sino el espacio donde él está aprendiendo. Entonces vemos eso de manera excesiva y no puede ser que si hay tantos niños con tantas condiciones, sea el espacio, sea el niño el problema. O sea, hay Buen un tema punto. con cómo lo estamos manejando, hay un tema con la cantidad de tiempo que esperamos que un niño se quede prestando atención. Para los centros y los colegios, entiendo que es poder cortar un poquito con el paradigma de lo tradicional, de lo que nosotros hemos aprendido a medir como el éxito. Esa nota, esa competencia, esos honores. No voy a decir que quitan valor, pero ¿qué pasa con el pensamiento crítico? ¿Qué pasa con el pensamiento creativo? Aprender a pensar, no a memorizar. Ya hoy en día no hay que memorizar nada. Entonces,
vamos a pensar, vamos a ser analíticos de lo que estamos viendo y aprendiendo, versus simplemente copiar algo, repetirlo y sacar buena nota en ese examen, embotellar, como decimos, y realmente ese niño no está aprendiendo las habilidades que el mundo va a esperar de él cuando salga. Pero, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba en high school, cuando yo estaba en, ¿cómo se dice? Bachillerato. Excúsame, estoy en un colegio de inglés. Para que no me vayan a atacar. Aunque se sigue llamando que a mí así. me sale el inglés Se también. sigue llamando bachillerato porque cambiaron secundaria. Secundaria. Que nadie sabe. Aquí. Disculpa, ahora Primero es a secundaria. sexto, primero a sexto. Mira, Monse, te voy a decir Monse, ni siquiera Monse. Tranquila, claro. Oye, Monse, a mí me ponían cosas que tenían que ver con critical thinking, con ese pensamiento crítico. Y hay mucho problem solving, muchas, resolver problemas, por ejemplo, incluso de matemática, donde, bueno, ya hay un tema matemático, pero igual trabajos en grupo, donde sí existía ese tema del critical thinking. Eso es algo que siempre se ha motivado. Pero, ¿qué son esas cosas puntuales? Es decir, aparte de invitarlos a hacerlo, ¿cuáles son dentro del aula, dentro de esa institución, aparte de esas clases de coding, por ejemplo, y esas nuevas ideas, nuevas maneras de enfrentar problemáticas y de ver las nuevas necesidades? ¿Cuáles son esas cosas puntuales que, digamos, acciones? Por ejemplo, la flexibilidad de cómo los niños se sientan, los espacios donde aprenden. ¿Por qué tienen que estar sentados derecho en una silla por X cantidad de tiempo? ¿Tú sabes el trabajo que yo pasé con eso? Mírame ahora, Entonces, digo yo todo. ya se utiliza mucho eso de asiento flexible. Obviamente, estamos aprendiendo. Hay, como digo, colegios y escuelas que están haciendo ese modelo, pero no es la mayoría. Y asumo que en tu caso igual, es una excepción. O sea, el sentarse aparte, el diferenciar lo que el niño necesita, qué necesita ese niño para aprender, a que los niños identifiquen ellos mismos qué yo necesito para aprender mejor. ¿Entiendes? Esa no es una pregunta que usualmente un niño sabe responder. Entonces, esas habilidades son las habilidades que puede arrastrar. Entonces, sentarse flexible, el limitar el tiempo que están enfocados en una sola cosa, dar más descansos entre espacios. Gracias. Ni siquiera nosotros Dios los adultos mío. logramos pasar cierta cantidad de tiempo enfocados. Ay, Nos sí. distraemos, cogemos el Terrible. teléfono, miramos a otro lado. Entonces, esperamos que los niños se queden 50 minutos, que suele ser ese ciclo de una materia, enfocados todo el tiempo. Entonces, se usan mucho esos descansos cerebrales, le llaman, pero hay que poder insertarlos en el día para que ese niño sea efectivo. También la regulación emocional de los niños. El estímulo que un niño recibe en el día a día es inmenso comparado con la época de antes. Entonces, estamos enseñando a los niños a regularse, a manejar la frustración, a manejar su tiempo. Estamos enfocados todavía en la parte del producto académico. O sea, estamos educando empleados, no estamos educando necesariamente, obvio, no hay nada malo con ser empleado, pero para tú ser un líder, normalmente quien verdaderamente triunfa en la vida tiene un pensamiento disruptivo o ve una necesidad que hay y dice yo, tú sabes qué, nadie ha pensado El que en esto. emprende. Pero hasta para ser empleado, básicamente, tú necesitas gestión emocional. Sí, claro. Sí, pero lo que hablamos es de que el plan educativo, lo que existe, fue algo que se formó para los fines de copiar, pegar, de que todo el mundo sepa seguir reglas, ser obediente, ser callado, cumplir con su trabajo. Para ser un empleado, a eso me refiero. En ese sentido, hay mucho conocimiento del sistema educativo, hay mucho conocimiento de qué necesitamos hacer, pero seguimos haciendo lo mismo. Seguimos trabajando en butacas en fila, seguimos escribiendo en una pizarra donde el maestro predomina la educación y el estudiante recibe información y no necesariamente aprende a pensar, a analizar, a preguntar. Una pregunta, por ejemplo, cuando hablamos del tema de gestión emocional, mencionó que hoy en día no nos enfocamos en cómo los niños pueden manejar o canalizar emociones, frustraciones. Como un padre que se puede estar dando cuenta que tal vez su hijo está desarrollándose, está creciendo sin el manejo correcto de sus emociones porque está tan sobreestimulado y acostumbrado a la inmediatez que no entiende el concepto de tengo que esperar, de tener paciencia. Justo ayer hablando con mi hermana en el carro, yo escucho como la hija atrás, mi ahijada dice que por favor le dé el iPad. Y ella le dice que no, que ya se acabó su tiempo para pantalla. Y ella dice, ¿y qué se supone que yo haga? Ay, y mi hermana le dice, tú tienes a tu hermano ahí, hablen entre ustedes. Y ella, pero nosotros no tenemos de qué hablar. Y yo me exploté de la risa porque dije, increíble que eso era lo que uno hacía. Pero entonces el niño se desespera hoy en día. ¿Pero qué hace ¿Cómo uno uno ahora? puede regularlo? Eso es lo que uno hacía.
Se lo ¿Qué conocía hace porque no una tenía hora? otra ¿Qué Con hace el una teléfono. hora en una sala de espera? ¿Qué hace una hora cuando Se está coge el incluso con celular. una Vamos amiga a mí se en me una descarga el mesa de un celular. restaurante? Uno lo que hace es que coge el teléfono. Entonces, primero es lo que estamos modelando. Pero volviendo a tu pregunta sobre la regulación emocional. Nuestros niños reciben mucho estímulo, un mundo que está cambiando, la tecnología constante, esa inmediatez. Pero eso no es lo que reciben en el colegio ni la escuela. En la escuela y el colegio reciben tener que memorizar, tener que estar quietos. Entonces, esa desconexión entre esas vidas hace esa frustración aumentar. No se regulan emocionalmente, no tienen esos descansos entre las materias, entre las clases, no 5 minutos y después 50, sino un descanso real, un poder manipular y trabajar de manera colaborativa. Es algo que realmente no alimenta esa regulación emocional. Entonces, si una mamá o un papá se da cuenta que está teniendo un tema con la regulación emocional de sus hijos, lo primero es tratar de identificar la raíz, qué está pasando, especialmente si es algo que acaba de empezar, ¿verdad? Si es algo que viene arrastrándose, pues tenemos que mirar hacia atrás, pero cuando es algo de repente hay que ver qué está pasando. Y casi siempre hay una causa. Esa es la importancia de tú conocer tus hijos y pasar tiempo con tus hijos, porque incluso una reacción desproporcional, poco común, alguien que no comparta necesariamente con sus hijos lo ve como una rabieta. Exacto. Mientras que es una oportunidad de tú decirle, ¿qué te pasa? Tú no te comportas así. Tú sabes que hay un caso específico. Yo tengo una amiga que tiene sus hijos en un colegio y hay una maestra que es como, digamos, la profesora del curso, pero ella tiene un sistema mucho más relajado. Ella viene de otro colegio, obviamente ella va junto con el pensum y todo, pero es una maestra que no es necesariamente de esta profesora que son súper, no necesariamente estrictas, sino como hay menos cantidad de tarea y tal. Incluso más flexible. Exacto, ella es un poquito más relajada en ese sentido, aunque ella va a la par con lo que le corresponde estar dando, ¿verdad? Claro. Hay madres en ese curso que se han quejado de lo mismo. Ay, y yo creo, señores, que eso nos invita a una gran reflexión. Claro. A veces queremos que nuestros hijos estén a full capacidad porque claramente hay niños que pueden thrive, que le puede ir muy bien bajo cierta presión, o que quizás las madres tienen ese potencial. Sí, pero ahí te digo algo. Hay niños que le puede ir muy bien bajo cierta presión y rigor. Más a todos los niños le va a ir bien con flexibilidad, con diferenciación, con prestarle atención a sus necesidades, con un espacio para descansar su cerebro, para moverse con flexibilidad, para sentarse como se sientan cómodos. Yo soy una que los pies no me llegan al piso, ¿entiendes? Entonces, puede ser un reto. Entonces, así como reconocemos las diferencias, un niño que usa lente, un niño que necesita estar cerca, un niño que no escucha bien, hay otros tipos de diferencias y de diversidades de la forma de aprender, eso lo sabemos, pero la forma de procesar, la forma de interesarme por un tema en particular, que no estamos prestando la atención a eso. Entonces, ¿qué tú le dirías a esas madres que entienden que esas clases extracurriculares y esa cantidad de tarea, y piano, y ballet, y Mira, gimnasia? está demostrado que la tarea, por lo menos en nivel de primaria, no tiene una efectividad ni una función. Ay, eso está Cristo. Demostrado A a nivel de hora. primaria. La tarea suele ser de los padres y todo lo que somos papás sabemos que estrés. suele Mira, ser de los muchacha. padres. Y realmente no aporta nada al niño, porque el niño pasa 6, 7, 8 horas en el colegio. Es el colegio que debe asegurar que ese niño tenga lo que necesite en ese espacio de tiempo que es bastante extendido. Hablamos de responsabilidad. Pero la responsabilidad se enseña de otras maneras. Organiza tu mochila, lee un libro con mamá, haz algo en la casa. Hay otras tareas que podemos poner que no es termina la última 2 páginas del cuadernillo. ¿Entiendes? Entonces, ya sabemos que la tarea no tiene una efectividad realmente en el niño, que no le suma, por lo menos a nivel de primaria. Ya en secundaria sí empezamos un poquito más y no es tarea como que vamos a ponerle tarea porque sí, sino trabajos de investigación, trabajos en equipo, cosas que vamos a crear que tengan sentidos, proyectos que están trabajando, eso mismo de emprendurismo, o sea, de cómo tú armas un negocio, por ejemplo, y tú tienes que hacer tu investigación, proyectos finales. Sí sabemos que en la vida hay exámenes, siguen existiendo. Entonces, eso de estudiar pero ¿cómo estudiamos? ¿Embotellamos
o asociamos con lo que sí sabemos aprender, hacemos una conexión con lo que estamos aprendiendo. Hasta los tipos de exámenes han cambiado. ¿Qué es lo que le piden a un estudiante versus simplemente embotellar algo que al final el estudiante, y creo que la mayoría de nosotros cogimos muchos exámenes y no acordamos nada de lo que pusimos en el examen? Mira, yo le voy a decir algo, genuinamente, tuve el privilegio, no sé cómo es el método educativo Tú sí te ahora, embotellaste todo. pero al Pero se le contrario, quedó a mí. no, al contrario, yo soy malísima embotellando. Le sorprendería que yo no soy muy buena embotellándome. Yo puedo recordar algo cuando estamos hablando en No te vivo, creo. brevemente, pero yo soy porque no tengo muy buena memoria, pero tengo muy buena capacidad de análisis. Y eso le doy las gracias al colegio. Lo que iba a decir es que tuve el privilegio de ir a un colegio muy bueno en República Dominicana a nivel privado, y luego estaba preparándome para irme a estudiar fuera, y al final decido quedarme aquí. Y yo sentí que en cuanto a materias básicas, las que no tenían al menos que ver tanto con mi carrera fue hotelería, fue muy práctica, pero en toda la materia que no eran prácticas, yo sentí que me fui muy por debajo del nivel de lo que yo estudié en el colegio, porque todo lo que estaba en este país es a base de botella. En el colegio a mí me daban preguntas como, no era ¿cuándo fue el día de la independencia? Era, o ¿por qué, cuándo fue que Duarte hizo tal cosa? No, era ¿por qué las acciones de Duarte llevaron a que se desarrollara que el 27 de febrero fuera la independencia? O sea, te hacían preguntas del por qué, el cómo. Y era tan increíble cuando yo llego a la universidad y nada era análisis. Todo, excepto lo que eran ya como las materias finales. Y los primeros 2 años yo pasé tanto trabajo. A mí, mis notas en la universidad los primeros 2 años eran horribles. Cuando yo era una estudiante de honores en un colegio que era IB, que es Bachillerato Internacional. Y yo decía, no puede ser que yo estoy más bruta. Y no era que yo estaba más bruta, es que simplemente el método educativo no iba a la par con mi forma de pensar, que era de lógica. Entonces, hoy en día, pero a largo plazo me di cuenta que gracias a Dios, a largo plazo a mí me fue mejor en la vida que la gente que nada más embotellaba. Entonces, eso es algo que está empezando a cambiar en colegios que tal vez no tienen... Los colegios están empezando a cambiar a nivel privado y altamente privilegiados. Exacto. ¿Verdad? Ese es el Entonces, tema. ahí es donde siempre para mí es importante velar por la mayoría. ¿Dónde estamos yendo? ¿Dónde están nuestros niños? ¿Cómo están aprendiendo a leer? Volvemos a aprender a leer de una manera tradicional que desmotive al niño versus que ame la lectura, que es lo que queremos. Entonces, volviendo a tu caso de la universidad, también nosotros nos educamos en un sistema que tenía delimitadas las carreras que podíamos estudiar. El mundo se ha abierto a un sinnúmero de posibilidades. Hay carreras que ni siquiera la han creado o que están en proceso de crearse. La inteligencia artificial, la fotografía, la creación de contenido. O sea, son cosas que han ido surgiendo en los últimos años donde nuestros niños en el colegio no están expuestos a esa posibilidad. Sí, ok, tienen carpintería, quizá tienen makerspace, tienen espacios, robótica, pero en lo general, en lo integral, en lo que están haciendo, al final pasan 6, 7 horas del día sentados, escuchando, memorizando muchas veces, trabajando, copiando, trazando. Entonces, incluso las ideas para escribir. Tienes que escribir de ese libro, ok, pero ¿y si podemos escribir de algo que te interesa? Si podemos lograr que ese niño aprenda a través de las cosas que sí lo motivan, porque al final todos nosotros hacemos cosas que nos han motivado, ¿entiendes? Si no, no es efectivo. ¿Qué consejo para los padres que lamentablemente no tengan la posibilidad de poner a sus hijos en esos colegios privilegiados que sabemos que existen, pero que siguen siendo una minoría y de alto valor económico, ¿no? Los padres que no pueden hacer ese cambio, ¿qué tú les sugieres para que encaminen a sus hijos al pensamiento crítico para que puedan llegar a donde quieran en la vida? Mira, yo creo que lo más sencillo y lo más básico es permitir que los niños hagan preguntas y respondérsela con sinceridad. Y si no sabes la respuesta, ayudar a investigar lo que es. Todavía venimos de una cultura donde el ¿por qué? Porque sí. Ay, que no. Y claro. eso porque sí, porque yo te lo dije. O sea, los niños, eso de preguntar por qué es la raíz de su pensamiento crítico. Claro. Es el pensar, el cuestionar. Hay papás que no les gusta, a mí no me gusta que cuestionen, pero vamos a permitir que cuestionen, con respeto, obviamente, con límites, y poder responder esas preguntas y felicitarlos cuando ellos indagan sobre algo que realmente uno por lo general no le presta atención Pues yo a tengo eso. 2 pensadoras críticas, mi amor. Mira, Pero tienen a quien salir, vicepresidenta del tienen país. a quien salir y tú le has permitido hacer preguntas. Ay, yo sí, yo le digo Imagínate que que sea. desde pequeña tú le estás diciendo, no me preguntes eso, esto no se pregunta, esto es así porque sí. Ay, Le Dios mío, bloqueamos qué pique. ese interés por la vida, por el mundo. ¿Y por qué? Porque eso funciona así, porque Y es eso es de esa frustrante manera. decirle a una gente Imagínate- porque sí.
¿Qué es claro. eso? No, hay que explicar el por qué, pero básicamente no es para que usted venga a debatírmelo. Te estoy diciendo el por qué, pero no es no es porque está en espacio de negociación. Bueno, pero el debate es saludable. No hay negociación. El debate Esto es saludable la también. realidad. El debate No. saludable también Qué ayuda vaina. a eso del pensamiento crítico y esas No, sí. oportunidades que podemos darle en la casa. Monse, gracias por estar con nosotros, que sea la primera de muchas en esta nueva casa, la X102. Me encantó Monse. Eres Gracias, Monse, gracias, eso. gracias a Divina, ustedes. Monse. Mira, cariño, ¿cómo la gente te puede seguir, llamar para cita y tus diferentes redes sociales? Tengo mi red social de todo lo que es educación y psicopedagogía, Montserrat Bordas, y para sueño infantil, El Arte de Dormir. Y por esa misma plataforma pueden contactarme para hacer citas y consultas. Montserrat Bordas en la casa. Nosotros nos vamos a una pausita y volvemos con más. Esto es MAP Radio hasta las 7.